Hola, vamos a hacer el siguiente ejercicio que involucra ya cambios de estado de una de las materias. Dice, calcula el calor necesario para derretir completamente 90 gramos de hielo que se encuentran a menos 5 grados. Y dice en el apartado A, si introducimos el hielo en un calorímetro que contiene 100 gramos de agua a 50 grados, se derretirán completamente y nos da el equivalente en agua del calorímetro, que son 35 grados. Entonces, lo primero que vamos a calcular es cuál es el calor necesario para que el hielo se derrita completamente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, vamos a hacer una gráfica para ello, esta es una gráfica de temperatura frente a tiempo y tenemos aquí el hielo a menos 5 grados. Cuando el hielo se pone en contacto se le da calor, ¿vale? Porque se pone en contacto con agua que está a 50 grados, empieza a subir su temperatura, hasta que llega a la temperatura de fusión, que son 0 grados centígrados. Ahí la temperatura va a permanecer constante mientras tiene lugar el cambio de estado, ¿vale? Y aquí se va a invertir un calor, que es el calor latente de fusión, para realizar el cambio de estado. Y luego la temperatura en este caso ya agua, porque ya se ha derretido y se ha convertido en agua, pues continuará subiendo hasta llegar a la temperatura de equilibrio. Entonces tenemos que tener en cuenta que el calor para derretir el hielo es el calor de cambio de temperatura del hielo, es decir, este tramo de aquí, calculándolo como mc sub e delta T, más el calor de fusión, que sería este tramo de aquí. Ese sería el calor invertido para fundir el hielo. Es en este punto que estoy marcando ahora cuando tendríamos el hielo totalmente fundido. Vamos a sustituir lo que os fui diciendo. El calor de cambio de temperatura del hielo es la masa de hielo por el C sub e del hielo por la diferencia de temperatura. La temperatura final es 0, la temperatura inicial es menos 5. Ojo que hay que poner menos 5, ¿vale? Más la masa de hielo por el calor latente de fusión, que nos lo dan aquí como dato. Voy a sustituir. ¿Cuál es la masa de hielo? Bueno, pues eran 90 gramos, es decir, 0,09 kilos. Por el C sub e del hielo, el calor específico del hielo, son 2090 julios por kilo por grado Kelvin. Esto deberían haberlo dado de dato arriba. Bueno, por 5 Kelvin, que es la diferencia de temperatura que viene de aquí. Bien, más la masa de hielo, que vuelven a ser estos 0,09 kilos por 334.400 julios por kilo. Si hacemos toda operación, todo este cálculo en la calculadora nos da 30.284 julios. Bien, este es el calor que necesitamos para derretir el hielo. Vale, aquí en este punto ya digamos que tenemos agua derretida, o sea, hielo derretido a 0 grados. Vale, lo primero que nos preguntan es, si introducimos el hielo en un calorímetro que contiene 100 gramos de agua a 50 grados, ¿se derretirán completamente? Bueno, mucho el agua que está a 50 grados, como mucho puede llegar a enfriarse hasta 0. Entonces, bueno, vamos a calcular el calor liberado durante esa
esa etapa, es decir, el calor del agua más el calor del calorímetro es igual a la masa de agua por el calor específico del agua por 0, que sería la temperatura final, es lo máximo que puede llegar a enfriarse el agua, menos 50, más la parte del calorímetro, que es la masa equivalente de agua del calorímetro por el calor específico del agua, por lo mismo 0 menos 50, porque suponemos que el calorímetro está a la misma temperatura que el agua que tiene dentro, es decir, 50 grados. Vamos a sustituir la masa de agua, eran 100 gramos, es decir, 0,1 kilos. CSUE del agua, 4180 julios por kilo por grado Kelvin, por 0 menos 50 Kelvin, más 0,035, que es el equivalente en agua del calorímetro, esto nos lo da en el enunciado, eran 35 gramos, por el CSUE del agua, que de nuevo es 4180 julios por kilo por Kelvin. Aquí kilo y kilo se me van, kilo y kilo se me van, por 0 menos 50. 0 menos 50 Kelvin. Kelvin y Kelvin se me van. Y si hacemos toda esta operación, ojo que aquí esto es negativo, nos da que el resultado menos 28.215 julios. Este es el calor que desprende el agua del calorímetro cuando se enfría hasta los 0 grados. Si lo comparamos con el dato anterior, es decir, nosotros necesitábamos 30.284 julios para derretir todo el hielo. Y sin embargo, el agua y el calorímetro, que recordáis que absorbe parte de la energía, como mucho, llegando hasta 0 grados, pues llegarían a liberar 28.000 julios. Luego, esta cantidad de agua no es suficiente para derretir todo el hielo, ¿vale? No es suficiente para derretir nuestro hielo, que inicialmente estaba a menos 5 grados. Entonces la respuesta a la pregunta es que no derretirá todo el hielo. Vale, y vamos a hacer el cálculo B. Dice, haz los cálculos precisos para determinar la composición de lo que hay dentro del calorímetro cuando se alcanza el equilibrio entre lo que hemos mezclado. Vale, hemos llegado a la conclusión de que va a haber una mezcla de agua y hielo, ¿vale? Porque no se va a derretir completamente el hielo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es el balance de calor, admitiendo que, bueno, aunque solo se funde una parte del hielo, la mezcla al final va a estar a 0 grados, porque el hielo va a pasar de menos 5 a 0, se fundirá una parte y el resto quedará a 0 grados, y el agua caliente, que está inicialmente a 50 grados, se enfriará hasta llegar a 0, es decir, 0 es la temperatura del equilibrio. Entonces vamos a hacer el balance de calor dentro del calorímetro con todos los términos. El calor intercambiado por el agua caliente, más el calor del calorímetro, más el calor de cambio de temperatura del hielo, porque tiene que pasar, recordad la gráfica de aquí, de menos 5 a 0, ¿vale? Más el calor de fusión del hielo es igual a 0 grados. Y vamos a ir sustituyendo los términos. ¿Cuál es el calor del agua? Es m, la masa de agua, por calor específico del agua, por la diferencia de temperatura. La temperatura final es 0, la inicial 50. ¿Cuál es el calor del calorímetro? Es la masa equivalente del calorímetro por el calor específico del agua
por lo mismo 0 menos 50, ya que asumimos que el calorímetro inicialmente está a la temperatura del agua caliente que contiene. Vale, ¿cuál es el calor de cambio de temperatura del hielo? Es la masa de hielo por el C sub E del hielo por la temperatura final, que es 0, menos la temperatura inicial, que era menos 5. Y nos queda aquí un término que es el calor de fusión, que es la masa de hielo por el calor latente de fusión del hielo. Sustituimos cada uno de estos términos y tenemos que despejar cuál es la masa de hielo que se funde. O sea, nuestra incógnita realmente es esta de aquí. Todo el resto lo sabemos, ¿vale? Todo el resto lo sabemos. La masa de agua, ¿cuánto era? Era 0,1 kilos. Calor específico del agua, 4180 julios por kilo por grado Kelvin por menos 50 Kelvin. Esto se me va, me quedan julios. ¿Vale? La masa equivalente del agua del calorímetro era 0,035 kilos, porque nos decían que eran 35 gramos, por el calor específico del agua, julio por kilo por grado Kelvin, y de nuevo por menos 50 Kelvin. Y me queda todo este término en julios. Vale, me queda masa de hielo por el calor específico del hielo, que son 2090 julio por kilo por Kelvin, por 5, porque aquí es menos 5 es 5 Kelvin. Kelvin se me van, kilo y kilo, que es la masa de hielo, se me van. Este término, bueno, pues estaría en julios también. Lo que es todo esto de aquí, estoy verificando que todo lo que me va en cada término es julios, y nos queda este término de aquí. La masa de hielo más la masa de hielo, que tampoco la sé, es la misma que la de aquí, está claro, por el calor latente de fusión del hielo, que son 334.000 334.400 julios por kilo. Vale, tengo que despejar de todo esto masa de hielo y masa de hielo. Y si despejo todo esto, me queda que la masa de hielo es igual a 27.310,5 julios dividido entre 300. Vale, aquí perdonad porque la masa de hielo inicial que cambia de temperatura sí que la sabemos. Esta sí que la sabemos porque tenemos inicialmente 90 gramos de hielo. Disculpad, 90 gramos de hielo es 0,09 kilos. Entonces nuestra única incógnita es esto de aquí. Voy a borrar por tanto este circulito que hice aquí, porque realmente esto sí que lo conocemos. La masa de hielo es la masa de hielo que se funde lo que queremos saber. Y esto es igual a esto dividiendo entre 334.400 julios por kilo. Es decir, esta es nuestra única incógnita, porque este es el hielo que se funde.
El primero era el hielo que cambiaba de temperatura, pero recordemos que no todo el hielo llegaba a fundirse, ¿vale? Este es el hielo que llega a fundirse. Y esto da que se funden 81,67 gramos. Vale, entonces nos pregunta ¿qué es lo que va a haber en el calorímetro al final? Bueno, pues al final en el calorímetro va a haber una masa de agua, que van a ser los 100 gramos de agua iniciales, más el hielo que se ha fundido, 81,67 gramos, es decir, va a haber 181,67 gramos de agua a 0 grados centígrados. Y va a haber una parte de hielo que no ha llegado a fundirse, que es la cantidad de hielo inicial, que son 90 gramos menos lo que se ha fundido, 81,67 gramos. Y esto da 8,33 gramos de hielo a una temperatura también de equilibrio de 0 grados, porque recordemos que durante la fusión del hielo, es decir, cuando estamos en este proceso, si estamos a presión atmosférica, nos mantenemos a 0 grados. Digamos que nuestro proceso se ha parado aquí, por el medio. No llegó a completarse la fusión de todo el hielo. Eso es lo que ha pasado.